Continuemos con nuestro curso de hermenéutica. ¿Qué significa la palabra hermenéutica? La interpretación de la Biblia. Muy bien, ¿cómo interpretar un texto? En este caso, el texto de la Biblia. Y hemos establecido anteriormente que la Biblia es un libro tanto divino como humano. Es la palabra de Dios, por eso es divino, pero es humano porque fue Dios quien usó a hombres para escribirse este libro, y esos hombres pues vivieron una cultura, en un lugar de la historia, hablaron ciertos lenguajes. Entonces vemos esas partes humanas dentro de la Biblia, y por eso se han levantado, como quien dice, estas barreras que nos impiden a veces entender claramente el mensaje de la Biblia, barreras del lenguaje, barreras del tipo de literatura, barreras de la cultura, barreras de la historia, barreras de geografía y otras más. Y aprendimos en la clase pasada un principio muy importante para interpretar la Biblia. ¿Cuál fue el primer principio? Que necesito considerar, ¿qué cosa? El contexto. Principio número 1, estoy en la página 6 de tus copias, es tengo que considerar el contexto del texto que estoy tratando de entender. ¿Qué dijimos que es el contexto? Muy bien, los versículos, las palabras que están antes o después del texto que estoy tratando de estudiar. ¿Y por qué dijimos que es tan importante estudiar el contexto de un texto? ¿Por qué? Para poder entenderlo mejor. Ajá. Y dijimos que todo ser humano, cuando habla, lleva una secuencia, sus ideas, sus pensamientos llevan una secuencia. Ninguno de nosotros habla como Cantinflas, ¿verdad? De que hoy hace frío y la puerta se abrió, pero el portero se tiró cuando iba a meter gol y la gente salió del elevador y, ¿me entendiste, chato? ¿Verdad? Ninguno de nosotros habla así. Dios tampoco habla así y la Biblia tampoco habla así. Tiene un orden, una secuencia. Entonces, nosotros no podemos ir a un versículo de la Biblia sin considerar primeramente el contexto, es decir, la secuencia, dentro de qué parte de las ideas de esta persona se encuentra este texto que estoy tratando de entender. Y hablamos de los grandes riesgos y peligros que corremos cuando tomamos una palabra o un versículo fuera de su contexto y lo interpretamos, porque podemos caer en malas interpretaciones, podemos caer en herejías, en cosas totalmente opuestas a lo que enseña la palabra de Dios, como han hecho otras religiones y sectas. Entonces siempre tenemos que considerar el contexto. ¿Cómo dijimos que podemos establecer dónde empieza y dónde acaba el contexto de un texto? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a leer desde el principio el libro, el texto, y digo, aquí se está hablando de una idea, ¿verdad? Vamos a decir que Pablo está hablando de la salvación, y sigo leyendo, y de repente Pablo dice, y a los casados quiero decirles lo siguiente, ya no está hablando de salvación, ahora se está hablando de matrimonio. Entonces quiere decir que aquí empieza otro contexto, y hasta que no cambie el tema, es el mismo contexto. Y todos los versículos que se encuentran en ese contexto, pertenecen a ese contexto, y tengo que interpretar mi texto en base a ese contexto. ¿Ok? Y el contexto me ayuda a interpretar correctamente el texto. Acuérdense que un texto fuera de su contexto es un pretexto nada más. Ok. Entonces, en la clase pasada vimos algunos ejemplos, hicimos algunos ejercicios y espero que hayan entendido claramente este principio. ¿Tienen ustedes alguna duda, alguna cosa que no les haya quedado claro con respecto al contexto? ¿Todo claro? Bueno, déjame decirte una cosa. Si tú aplicas este principio de considerar el contexto, no es por nada, pero tienes más de un 50% de posibilidad de interpretar correctamente la Biblia. Este es el principio más importante tal vez de todos. Considera siempre el contexto. Nunca tomes una palabrita o un versículo y lo saques donde está y lo trates de interpretar así. Siempre considera el contexto. Lee lo que está antes, lo que está después. Y hazte la pregunta, ¿de qué se está hablando? ¿Cuál es la idea principal, el tema central? Y en base a eso vas a entender mejor lo que estás leyendo en ese texto. ¿Está bien? Muy bien. Vamos entonces a la página 9 de tus copias. Vamos a ver el principio número 2. Principio 2 es
considera el significado correcto de las palabras en la Biblia. ¿Ok? Las palabras son como los ladrillos que se usan para construir una casa. ¿Ok? Cuando tú y yo nos comunicamos, usamos un número de palabras, un conjunto de palabras. Y tú y yo queremos construir este mensaje, queremos compartir una idea, un pensamiento a una persona. ¿Cómo construimos este mensaje? Usando estos ladrillos que se llaman palabras. Y ponemos una palabra, después otra palabra, y es una oración, y luego otra, y ya comunicamos nuestras ideas. Lo mismo pasa en la Biblia. Las palabras, yo creo que las veas son como una pequeña pieza del gran rompecabezas. Y cuando unes todas esas palabras, puedes ver la fotografía del rompecabezas. Las palabras son bien importantes. Ahora, muchos de nosotros pensamos que una palabra tiene significado, pero déjame decirte que no es así. Lo voy a repetir. Una palabra no tiene nunca un significado. Las palabras solamente tienen significado en un contexto. Te voy a dar el ejemplo que siempre les doy. Si yo digo la palabra corona, ¿significa algo? No significa nada. Si nomás digo corona, no significa nada. La palabra toma un significado cuando está en un contexto, es decir, cuando está rodeada de otras palabras que corresponden a una idea, a un pensamiento que alguien quiere expresar. Déjame ser más específico. Si yo digo, el rey se puso la corona, ahí como que ya la palabra tiene un significado. Pero si digo, el dentista le colocó a su paciente la corona, ¿es el mismo significado que di originalmente? Ya es un segundo significado. Ahora tengo un tercero. El hombre briago tomó un brandy, una modelo, una 2X y una corona. ¿Es el mismo significado del rey y del dentista? No. Es otro significado. Ya estoy hablando de una cerveza. Ahí te va otro. Llegamos al lugar donde se enterró al difunto y sus parientes colocaron una corona sobre la lápida. ¿Mismo significado? ¿Qué es, en ese caso, qué es una corona? Es un arreglo floral. Nada que ver con lo que se pone el rey en la cabeza. Nada que ver con esa parte que el dentista pone en la boca del paciente. Nada que ver con una marca de cerveza. Totalmente diferente. ¿Me estás entendiendo? Y pudiera seguir agregando más y más ejemplos. Las palabras nunca significan nada por sí solas. Las palabras solamente tienen su significado dentro de un contexto, cuando están alrededor de otras palabras. ¿Ok? Ahora, lo mismo pasa en la Biblia. Una palabra en la Biblia nunca significa nada. La palabra toma su significado dentro de un contexto, nada más. Ahora, vamos a ver que una palabra en la Biblia puede tener varios significados. Y para interpretar correctamente un texto, tengo que conocer todos esos significados y tengo que preguntarme, de todos estos significados, ¿cuál es el que corresponde a este texto que estoy leyendo? En base a su contexto. Y cuando sepa hacer eso, voy a interpretar mejor la Biblia. ¿Qué tal si interpretáramos de manera incorrecta la palabra corona? ¿Qué tal si yo dijera, al rey se le puso la corona? Y tú piensas, fue al dentista. Y no, lo que se está tratando de decir es, se le puso la corona de oro con las piedras preciosas en su cabeza. Lo mismo hacemos con la Biblia a veces. Leemos una oración, un versículo, y tomamos las palabras y les damos un significado, y a veces nos equivocamos en darle el significado correcto a esa palabra. Y si nos equivocamos, malinterpretamos la Biblia. Y si malinterpretamos la Biblia, ¿qué pasa? Terminamos creyendo cosas que no son correctas. Y terminamos construyendo doctrinas equivocadas. Y podemos terminar hasta en herejías. Entonces es bien importante que aprendamos este principio. Déjame darte un ejemplo de la Biblia. Si yo te pusiera aquí en el pizarrón
esta palabrita tan sencilla, que seguramente tú la has leído en la Biblia. ¿Qué me dirías? No quiere escribir mi marcador. Déjame agarrar otro. Aquí. Si yo escribo esta palabra, gentil, ¿qué me dirías tú que significa? Muy bien. Hola. Inmediatamente pensamos, es una persona amable. ¿Tiene algún otro significado la palabra gentil en la Biblia? Un hombre simple, como hablando entre jerarquías. Ok. ¿Cómo se dice? Ok, déjenme, vamos a algunos versículos de la Biblia. Y ustedes quiero que me digan ahí qué significa la palabra gentil. Vayan conmigo a Hechos 13:46. Hechos 13:46. Nos volvemos a los gentiles. En este caso es plural, gentiles. Ok. Si yo te preguntara, ¿qué significa la palabra gentil o gentiles ahí en ese versículo de Hechos 13:46? ¿Qué me dirías? ¿No era un pueblo? ¿Por ahí va? Personas. Pero no al pueblo de Dios. No sé si... Muy bien, Víctor. Simple y sencillamente se refiere a cualquiera que no sea judío. ¿Ok? Voy a ponerlo así bien fácil. Un no judío. O en este caso judíos, plural. En la Biblia se habla de judíos y gentiles. Si eres judío, no eres gentil. Si no eres judío, eres gentil. No hay de otra. ¿Ok? ¿Eres judío? Sí. Bueno, entonces no eres gentil. ¿No eres judío? No. Entonces, a lo mejor eres mexicano, eres americano, eres ruso, francés. No eres del pueblo de Israel. No eres del pueblo escogido de Dios. Se está hablando de nacionalidad. ¿Ok? Aquí la Biblia tiene el significado de gentil. Ok, para allá vamos. No nos lo digas todavía. ¿Ok? No lo digas. ¿Ok? Entonces, este es un significado en la Biblia, particularmente en Hechos 13, ¿qué dijimos? ¿46? 46. Ok. Pero en otras partes de la Biblia vamos a encontrar la palabra gentil y no necesariamente quiere decir esto. Déjame darte un ejemplo. Vayan conmigo a 1 Corintios 12:2. 1 Corintios 12:2. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿A quién le está hablando? Muy bien, Beto, a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba en Israel. ¿Dónde está Corinto? Allá por Asia Menor, por Grecia, por todas esas partes, ¿no? Muy bien, no eran judíos. Eran entonces gentiles. Ahora volvamos a leer el versículo. Mira lo que dice Pablo. ¿Sabéis que cuando eran gentiles... Momento. ¿Que no son gentiles todavía? Porque no son judíos. No son del pueblo de Israel. ¿Ah? Está usando otro término. Muy bien. La palabra gentil aquí ya tiene otro significado. Ya no quiere decir no judío. Porque siguen siendo no judíos. Son de Corinto, no son del pueblo de Israel. Es como si Pablo le estuviera escribiendo a los mexicanos y le estuviera diciendo, sabiendo que antes ustedes eran mexicanos. Momento, todos somos mexicanos. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí con gentiles? No quiere decir no judíos, quiere decir otra cosa. Que no pertenecen al pueblo de Dios, sí, el pueblo de Dios. Muy bien, mas no en el sentido étnico de que eran judíos, sino en el sentido espiritual.
Entonces, tal vez otra manera de decir, sabiendo que antes de que, cuando ustedes eran gentiles, lo podemos decir, sabiendo que cuando ustedes antes eran paganos, mundanos, no cristianos o no del pueblo de Dios, entonces ya es otro significado. ¿Alright? Pero si yo no entiendo, entonces voy a poner aquí otro significado. Voy a ponerle no cristiano, ¿ok? Si yo no entiendo ese otro significado de la palabra gentil, ¿cómo voy a interpretar gentil ahí? Como un no judío. Y voy a malinterpretar la Biblia. Entonces es bien importante que yo sepa este principio. Las palabras en la Biblia pueden tener diferentes significados. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es el significado de esta palabra que estoy estudiando? Tengo que saber todos los significados de las palabras y tengo que preguntarme, de acuerdo al contexto donde se encuentra la palabra, ¿cuál es el significado correcto de la palabra? ¿Me están entendiendo? Veamos otro ejemplo. Y creo que esa se las mencioné hace poco, pero igual vamos a verlo. Si yo escribo aquí la palabra primogénito, ¿qué significado tiene la palabra? Muy bien. Típicamente lo conocemos como primer hijo. Primer hijo varón, muy bien. Muy bien. Y cuando vamos a la Biblia, vemos que la Biblia utiliza primogénito en ese sentido. El primer hijo varón. Pero a ver, quiero que me digan una cosita. Vamos a Primera de Samuel 16, a partir del versículo 1. Muy bien, y sabemos el resto de la historia. Mandan traer a David y Samuel lo unge con aceite y le dice, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Pregunta, ¿cuántos hijos varones tenía Isaí, de acuerdo a este texto?
7. En total 7 o 8. 8, ¿verdad? Le presentó 7 y con... Entonces 8 tenía en total. Muy bien, 8 hijos varones. Segunda pregunta, ¿quién era el primogénito? ¿Quién era el primer nacido varón? Aminadab, muy bien. ¿Quién era el más pequeño, el último de los hijos que nació? David. Entonces David, en ningún momento podemos considerarlo como el primer hijo varón, el primogénito, ¿correcto? Muy bien, vayan conmigo ahora al Salmo 89, vamos a leer los versículos 20 al 27. Dice Dios, este es mi siervo David y lo pondré por primogénito. ¿Se está hablando de esto? ¿No? No, porque él no fue el primer varón nacido. Entonces ahí primogénito tiene otro significado. La palabra primogénito tiene otro significado diferente a esto. Porque lo va a poner como primogénito sobre todos los reyes. Muy bien, Mario. Entonces la palabra primogénito ahí tiene otro significado que es primero, no de haber nacido, sino primero sobre otros. Primero en posición, primero en autoridad. En ese sentido es el primogénito de Dios. ¿Correcto? Muy bien. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 1. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si yo no sé que en la Biblia la palabra primogénito tiene dos significados, si todo el tiempo pienso que la Biblia solamente tiene un significado para la palabra primogénito y ese significado es el primer hijo varón, cuando llego a Colosenses 1:15 y leo que Cristo es el primogénito de toda la creación, la interpretación que yo puedo darle al texto es la siguiente. Cristo fue el primer ser creado en toda la creación. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Así como el primogénito es el primer varón creado que nace en la familia. Cuando yo llego a Colosenses 1:15, si yo creo que nada más ese es el único significado de la palabra primogénito en toda la Biblia, y leo ese versículo, digo, Cristo es el primogénito de toda la creación. Bueno, quiere decir que fue el primer creado de todos los seres humanos o de toda la creación. Si consideramos Cristo no puede ser creado porque es Dios. Muy bien. Muy bien. Entonces, tengo que malinterpretamos, Mario. ¿Y sabes quién malinterpretó ese texto? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen, en base a Colosenses 1:15, que Cristo fue creado por Jehová. Y por eso no es Dios. ¿Te das cuenta cómo una mala interpretación de una palabra de la Biblia te lleva a una doctrina equivocada? Pero ahora, como yo sé que la palabra primogénito tiene otro significado que quiere decir el primero sobre otros, leámoslo nuevamente, Colosenses 1:15. Cristo es el primogénito de la creación. ¿Qué quiere decir entonces ese versículo? Que está por encima de toda la creación, pues por eso es Dios. ¿Ves cómo una palabrita puede cambiar todo el sentido de un texto? Una palabrita puede hacer que creas en las doctrinas correctas o puede hacer que creas en las doctrinas incorrectas. ¿Te das cuenta?
Por eso es tan importante estudiar el significado de las palabras en la Biblia. Ahora, tengamos mucho cuidado porque yo no sé cuánto a ustedes les tocó en la escuela primaria o secundaria esta onda de la etimología. ¿Alguno de ustedes estudió algo de la etimología? La etimología es una palabra griega que quiere decir el estudio de la raíz de las palabras. Y se nos decía en la escuela que eso es bueno para entender el significado de las palabras. Y hasta cierto punto sí es cierto. Nos ayuda un poco la etimología, pero tenemos que tener cuidado. Cuando yo me acuerdo que tomé en la high school biología, me dijeron mis maestros, la palabra biología se compone de dos palabras griegas. Me estaban dando la etimología, ¿ok? La raíz. Bios y logos. Bios quiere decir vida, logos quiere decir estudio. Entonces la biología es el estudio de la vida. Y tiene sentido, ¿ok? Pero no siempre un estudio etimológico te va a dar el significado correcto de una palabra. Te voy a dar un ejemplo. Si yo te digo la palabra hipopótamo, hipopótamo, te voy a decir, yo estudié la etimología de esta palabra y también se compone de dos palabras en griego. La primera es la palabra griega hipo, que quiere decir caballo. Por ejemplo, el hipódromo. ¿Qué es el hipódromo? Donde corren los caballos. ¿Ok? Caballo. Hipótamo es la palabra griega para río. Entonces un hipopótamo es un caballo en el río. ¿Tiene sentido eso? No tiene nada de sentido. El hipopótamo no tiene nada que ver con los caballos. Pero esa es la palabra griega. Siempre están en el río. Sí, pero no es un caballo. No es un caballo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tengamos cuidado. Lo mismo podemos decir en inglés. La palabra butterfly. Y yo estudio esa etimología. Pues es una mosca que vuela. Butterfly es la mantequilla que vuela entonces. No, es un animal con alas muy bonito que vuela. Y no tiene nada que ver con mantequilla. Entonces, cuando estudiamos las palabras, tenemos que saber cómo estudiar las palabras. En secreto, en mi soledad, yo te hallo, allí estás. En secreto, en silencio te esperaré, solo a ti quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más.
cuando estudiamos las palabras, tenemos que saber cómo estudiar las palabras en la Biblia. Entonces, esto está en la página 10. ¿Cómo saber el significado de las palabras en la Biblia? Bueno, primer paso. No podemos pasarnos la vida estudiando cada palabrita de la Biblia. Tenemos que escoger las que son importantes para nosotros. Entonces, primero que nada, aprende a escoger la palabra que quieres estudiar. Busca palabras que son cruciales para entender el texto. Busca palabras que sean sustantivos o verbos, palabras que se repiten mucho en el texto, palabras tal vez en un sentido figurado, palabras que son difíciles de entender. Busca palabras claves, vaya. No hagas un estudio de todo, a menos que lo quieras hacer, tienes libertad de hacerlo, ¿verdad? Pero esa es mi primera recomendación. ¿Okay? Segundo lugar, estoy en la página 11. Busca la palabra en diferentes textos de la Biblia. Y aquí vamos a depender de algunas herramientas para hacer este segundo paso. Una herramienta que nos ayuda a encontrar una palabra en toda la Biblia es la concordancia. Algunos de ustedes en la parte de atrás de su Biblia tienen una pequeña concordancia. Digo pequeña porque no abarca todas las palabras de la Biblia y no abarca todas las veces que la palabra se repite en la Biblia. Pero hay concordancias que se llaman concordancias exhaustivas, que tienen todas las palabras que aparecen en la Biblia y todas las veces que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, imagínate las veces que aparece la palabra él, como el árbol de la vida. Esta palabrita, este artículo, él, imagínate, aparece cientos, miles de veces en la Biblia. Bueno, una concordancia va a aparecer las miles de veces. Y aparece y te va a decir dónde se encuentra. Vamos a decir Génesis capítulo 1 o 2, lo que sea, versículo tal. Y así te va a poner. Y te va a dar las referencias. Y en Éxodo, tal. Y te va a poner, y en Jeremías, tal capítulo, tal versículo. Y así hasta Apocalipsis. La palabra Dios, la palabra Jesús, la palabra amor, la palabra que tú quieras que está en la Biblia, aparece en la concordancia exhaustiva. Ahora, hay una manera más fácil de hacer esto, que es con una computadora. Hay programas como este, en español, se llama Biblioteca Electrónica Caribe. ¿Okay? Este es un CD, lo pones en tu computadora, lo bajas a tu computadora y en este programa tú pones la palabra que quieres estudiar. Vamos a decir la palabra amor y ¡pum! En un segundo aparecen todas las veces que aparece la palabra amor en la Biblia, juntamente con sus referencias bíblicas. En Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Hechos, en Romanos. Y entonces lo que tienes que hacer es ir versículo por versículo donde aparece la palabra amor, leerlo, leer el contexto y preguntarte qué significa la palabra amor aquí en este contexto. ¿Okay? Es mucho trabajo, pero vale la pena hacerlo. Ahora, algo más sencillo que puedes hacer. Si no quieres usar una concordancia manual o una concordancia electrónica, puedes simplemente comprarte un diccionario de la Biblia. Y el diccionario de la Biblia tiene las palabras principales de la Biblia y te dicen lo que significa. ¿Okay? Y ahí muchas veces los que han hecho esos diccionarios te dan los diferentes significados de una palabra. ¿Okay? Te voy a dar un ejemplo rápidamente. Vayan conmigo a Gálatas. Gálatas 3, 24 y 25. Vamos a leer una versión Reina Valera también, por favor. Gálatas 3, 24 y 25. Esa es la palabra que quería que leyéramos. La palabra ayo. A-Y-O.
Uno lee esa palabra y dice, ¿qué significa eso? Ya, ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber su significado? Si tengo una concordancia, buscar todas las veces que aparece la palabra ayo en la Biblia, leer el versículo, leerlo en su contexto y preguntarme, ¿qué significa la palabra aquí? ¿Qué significa la palabra aquí? Eso es lo primero y lo más recomendable que hagas. Ahora, si quieres facilitarte las cosas, te vas y te compras un diccionario de la Biblia y buscas la palabra ayo y te vas a encontrar algo como lo que te voy a pasar aquí. Esta es una copia de un diccionario bíblico en español y ahí les marqué la parte donde dice ayo. ¿Ok? Voy a leerlo en voz alta. Dice ayo. Si te fijas dice GR primero, eso quiere decir griego. Y viene ahí cómo se pronunciaría la palabra ayo en griego. Paidagogos. ¿Alguno de ustedes escuchó en alguna ocasión la palabra pedagogía? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Nunca escucharon ese término? Yo le he oído, la escuché, pero no Ok. sé ni qué quiere decir. Se compone de dos palabras griegas. Una tiene que ver con niño y otra tiene que ver con enseñanza. Entonces, enseñanza de niño. Los que quieren ser maestros o maestras en México tienen que estudiar pedagogía, cómo se le enseña a un niño. ¿Ok? Entonces, un ayo en griego es, como dice aquí, un paidagogos. ¿Ok? Mira lo que dice después. Era originalmente un esclavo que llevaba a los hijos de su amo a la escuela. Que ese es el significado. Un esclavo que lleva a los hijos del amo a la escuela. Eso es un ayo. Ahora, entendiendo ese significado, vamos nuevamente a Gálatas 3, 24 y 25 y nos dice que la ley fue el ayo. ¿Que qué? ¿Qué dice Nora? O Beto, tú lo traías. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ok, hasta ahí. Entonces, entendiendo este significado, ayo era un esclavo que llevaba a los niños del amo, de la mano, a la escuela para que aprendieran. Y ahora dice Pablo, la ley, los mandamientos del Antiguo Testamento, son el ayo que nos llevan a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Era nuestro guía. Muy bien, ¿a quién? A Cristo. Entonces, la ley nos sirve para llevarnos a Cristo y aprender de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. El 25 lo dice más. A ver, ¿qué dice el 25, Beto? Pero venida la fe, ya estamos bajo el ayo. Ujú, Así dice. ya. Y la O sea, vida- venida la fe, ya estamos bajo el ayo, o sea, ya estamos bajo el guía. Ya Mm. no están. Perdón. Sí, ya no estamos. Ya no necesitamos a la ley. Ya no necesitamos la ley que nos lleva a Cristo. Ya tenemos a Cristo. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con el esclavo. Exactamente. Que lleva a los niños a- Exactamente. Pero tenemos que entender el significado para entender de qué está hablando Pablo con esa palabra ayo. Veamos algunas de las versiones más modernas que traen ustedes en sus Biblias. Ya dice guía. Muy bien. Entonces, la ley fue la guía que nos lleva a Cristo. ¿Alguien trae otra versión diferente que diga algo diferente? Traigo la nueva internacional y dice lo mismo. Ok. Muy bien. All right. Bueno, entonces, sí me están agarrando la onda. Es bien importante entender el significado de una palabrita para entender bien lo que dice la Biblia. ¿Cómo voy a entender el significado? Tengo que ir a una concordancia, tengo que poner la palabra, tengo que ver los diferentes significados de la palabra en la Biblia. ¿Ok? Y después tengo que preguntarme, de estos significados, ¿cuál es el que corresponde a este texto? De hecho, voy al tercer paso y en la página 11 donde dice establece el rango semántico. El rango semántico se refiere a todos los significados que una palabra puede tener en la Biblia. Entonces,
se menciona ahí la palabra lengua o lenguas. Si tú haces un estudio de la palabra lengua o lenguas, todas las veces que aparece en la Biblia, te agarras tu concordancia, manual o electrónica, y te preguntas, ¿qué significa aquí la palabra lengua o lenguas? Vas a llegar a establecer el rango semántico, es decir, los diferentes significados que tiene la palabra en la Biblia. Y tiene 4 significados. Ahí los puse. Significado número 1. Lengua o lenguas quiere decir el órgano físico en la boca que nos sirve para hablar. Y algunos ejemplos de esto están en Éxodo 4:10, Jueces 7:5, 2 Samuel 23:2. ¿Okay? Ese es lo que significa lengua. A veces en la Biblia. Segundo significado, son objetos que tienen la forma de una lengua. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo le llamamos a esta parte del tenis? La lengua. Pero me estoy refiriendo a la cosa que tengo dentro de mi boca. No, es que esta cosa tiene como forma de lengua. Bueno, en la Biblia pasa lo mismo. Cuando dice en Hechos 2 que descendió el Espíritu Santo y puso en la cabeza de los apóstoles como lenguas de fuego, se refiere a llamas de fuego en forma de lenguas. O sea, más o menos algo así. ¿Verdad? No sé, como una lengua, una llamita, vaya. A eso se refiere. Ese es un segundo significado. Tercer significado, quiere decir lenguaje. Entonces te digo, ¿qué lengua hablas? Español. ¿Te das cuenta? Totonaca. Totonaca. ¿Verdad? Entonces, no tiene que ver con el órgano físico, no tiene que ver con algo en forma de lengua, tiene que ver con idioma, con lenguaje. Y el cuarto y último significado es pueblo o nación. Es que tú eres de otra nación. Tú no eres americano, tú eres de otra lengua. Ah, soy mexicano, sí, soy de otra lengua. ¿Ok? Entonces, paso número 1. Escojo la palabra que quiero estudiar. Paso número 2. Busco esa palabra todas las veces que aparece en la Biblia, usando herramientas como la concordancia manual o la concordancia electrónica. ¿Ok? Después, paso número 3. Leo todos esos versículos y me pregunto, ¿qué significa la palabra aquí? Y establezco el rango semántico, es decir, los diferentes significados que tiene esa palabra en la Biblia. Y el último paso es, tengo que escoger uno de esos significados y decir, este significado es el más apropiado para este texto que estoy estudiando aquí, en base al contexto. ¿Okay? Entonces, volviendo a Hechos 2, viene el Espíritu Santo. Tenemos 4 significados de la palabra lengua, ya lo dijimos. Dice Hechos 2, viene el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas. Ok. ¿Se refiere al órgano físico de la boca? No, no tiene sentido. En ese texto no tiene sentido que hablaron en otras lenguas. ¿Se refiere a gente de otras nacionalidades? No. ¿Se refiere a objetos en forma de lengua? No. ¿Se refiere a lenguajes? Sí. Porque más adelante dice el texto, y había gente de otras nacionalidades que entendían lo que decían en sus propios idiomas. Ok. Entonces, el número 2 es el que corresponde aquí en este versículo. El 1 no, ni el 3 ni el 4. ¿Me están entendiendo? Y entonces interpreto correctamente la Biblia. Déjame darte rápidamente algunas maneras y algunas herramientas que tenemos para estudiar las palabras de la Biblia.